Durante los años 50, cuando el mundo fantaseaba con cohetes y finales felices, la animación se transformó en un inesperado frente de combate. Propaganda política, sátiras arriesgadas y fábulas tan inquietantes que ciertos gobiernos se esforzaron por hacerlos desaparecer. Hoy analizamos las 15 cintas animadas más polémicas de los 50, obras que sin duda probaron que incluso el dibujo más simple y en apariencia inofensivo puede hacer temblar a un régimen o una idea. Comenzamos con los puestos del 15 al 10, donde color y censura colisionaron directamente. Número 15. Destination Earth, de 1956. Un explorador marciano llega a la Tierra buscando energía y descubre que el motor del progreso humano es el petróleo. Parece educativo, ¿cierto? Pero este corto de John Sutherland Productions, financiado por el American Petroleum Institute, era pura propaganda. Mostraba refinerías absolutamente impecables, coches felices y consumidores sonrientes, con el lema: un capitalismo lubricado es sinónimo de libertad. En el bloque soviético se prohibió por ser veneno ideológico. En Estados Unidos, maestros y activistas denunciaron que era un anuncio disfrazado de ciencia. Los críticos modernos lo estudian como ejemplo de manipulación visual durante la Guerra Fría, una animación usada como arma política. El mensaje era rotundo: sin petróleo no existe el progreso. Como resultado, se dio una de las primeras batallas mediáticas entre ideología y animación. Número 14. A is for Atom, de 1953. Otro corto supuestamente educativo que era una bomba de relojería. Producido por General Electric, presentaba a un átomo sonriente explicando las bondades de la energía nuclear, justo cuando el planeta aún se estremecía por Hiroshima. Con sus gráficos coloridos y su banda sonora de jazz, parecía inofensivo, pero formaba parte de la campaña Átomos para la Paz, del gobierno de Eisenhower. Buscaba vender la energía atómica como un símbolo de progreso, no de temor. En el este la censura fue total, llamándolo catecismo capitalista. En Occidente, los científicos criticaron su mensaje simplista y tono mesiánico. A su vez, grupos religiosos lo acusaron de idolatrar la ciencia. Hoy se analiza en universidades como un caso de propaganda tecnológica. En su época, fue la sonrisa radiactiva más peligrosa del mundo. Número 13. Gerald McBoing-Boing, de 1950. Un niño incapaz de hablar, que solo emite sonidos. Para unos, un relato tierno. Para otros, una bomba cultural. Basado en un relato del Dr. Seuss y producido por el estudio UPA, rompió por completo las reglas de Disney. Sin realismo, sin coros empalagosos ni moralejas fáciles. Era abstracto, rítmico y muy humano. Su protagonista, Gerald, es rechazado por ser diferente, hasta que haya un lugar donde su peculiaridad se transforma en talento. En la Sudáfrica del apartheid fue prohibido por promover la igualdad. Las autoridades conservadoras afirmaban que este corto fomentaba la rebeldía en los niños. Los críticos progresistas lo vieron como un himno a la empatía. Sin articular palabra, hablaba de libertad, y por ello lo silenciaron. Puesto 12. Rudy Toot Toot, de 1951. Una historia de asesinato, narrada al ritmo del jazz, basada en la balada Frankie and Johnny. Esta joya de UPA transformó un crimen en un musical psicodélico. Sus personajes no eran humanos, sino siluetas de neón que se movían al compás de la trompeta. Era audaz, sensual y totalmente distinta a la animación de la época. A pesar de que ganó premios, fue vetada de inmediato en escuelas y cines. Los censores la tildaron de inmoral, violenta y demasiado adulta. Algunos incluso exigieron destruir las copias por corromper la pureza de la animación. UPA estaba redefiniendo la animación como un arte moderno, y Rudy Toot Toot lo proclamó a los 4 vientos. Número 11. Hansel and Gretel, An Opera Fantasy, de 1954. Olviden los caramelos y pájaros cantores. Esta versión en stop motion abrazaba el terror gótico original de los cuentos de los hermanos Grimm. Con música de Humperdinck y una estética muy perturbadora, presentaba a 2 niños abandonados, una bruja verdaderamente grotesca y un horno que inspiraba un pavor real. La Legión Católica advirtió sobre su contenido. Escuelas y parroquias anularon funciones por sus imágenes supuestamente demoníacas. Los padres protestaron, diciendo que traumatizaría a los niños. Sin embargo, fue una revolución técnica. El primer largometraje en stop motion estadounidense. Su gran pecado fue atreverse a mostrar que las fábulas existen para confrontar el miedo, no para ocultarlo. Puesto 10. The Telltale Heart, de 1953. Edgar Allan Poe. Animado con trazos de pura locura. Dirigido por Ted Parmalee y narrado por James Mason, es un viaje al interior de una mente culpable que oye un corazón latir bajo el suelo.
Visualmente es un delirio expresionista, sombras fluidas, ángulos imposibles y un ritmo de pesadilla. Fue demasiado para los 50. En Reino Unido, fue la primera cinta de animación en recibir la calificación X debido a su terror psicológico. En los Estados Unidos, los canales de televisión la sacaron de su programación, mientras que los festivales la consideraron inadecuada para cualquier público. Esto desató una pregunta muy cruda. ¿Qué sentido tiene crear una animación con un contenido tan perturbador? La contestación a esa pregunta tardó varias décadas en llegar, y es que el medio animado tiene la capacidad única de plasmar los horrores de la psique humana como ningún otro formato podría hacerlo. Edgar Allan Poe se sentiría orgulloso. Puesto número 9. Dusty of the Circus, de 1954. Un joven huye de su hogar con el sueño de formar parte del espectáculo circense, pero acaba inmerso en un mundo completamente surrealista en el que las apariencias engañan. A simple vista podría parecer el inicio de una aventura para niños, pero Dusty of the Circus, obra del cineasta francés Jean Image, ocultaba un trasfondo que en la década de los 50 se percibió como excesivamente transgresor para su tiempo. Su personaje principal, Dusty, presentaba una estética andrógina, hablaba con una voz delicada y sus movimientos eran ambiguos. Para los estándares de la moralidad de aquel entonces, esto supuso un auténtico escándalo. En países como Italia y España, las autoridades eclesiásticas señalaron la película, acusándola de hacer apología de la ambigüedad de género. En varias naciones, su prohibición fue inmediata y sin contemplaciones. El largometraje, además, exploraba asuntos como el trauma en la infancia, el desamparo y la exploración de la propia identidad. No ofrecía lecciones morales simples, ni desenlaces optimistas, lo que dejó a los críticos totalmente perplejos y a los censores completamente indignados. En Francia, su estreno se limitó a pases nocturnos exclusivos para un público adulto. El propio Vaticano exigió que fuera retirada por considerarla moralmente indecente, pero mucho tiempo después fue revalorizada como una creación pionera sobre la identidad y la comprensión hacia el otro. Aquello que en 1954 se consideró un tema tabú, actualmente es visto como un emblema de la libertad creativa. En el puesto número 8 encontramos Private Snafu, de principios de los años 50. Piensa por un momento en una serie de animación de temática militar que estuviera llena de bromas de contenido sexual, escenas de embriaguez y agentes secretos vistiendo únicamente su ropa interior. Pues eso era precisamente Private Snafu, una producción de Warner Bros. Y que contó con la supervisión del mismísimo Frank Capra. La serie se concibió originalmente durante la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de instruir a los soldados. Sin embargo, en la década de los 50, cuando ciertos capítulos continuaron emitiéndose en las bases militares y llegaron a filtrarse al público general, el revuelo que se generó fue instantáneo. Su protagonista, el patoso soldado Snafu, cuyo nombre era un acrónimo de Situación Normal, All Fouled Up, tenía la misión de enseñar disciplina a base de golpes. En pantalla desfilaban mujeres sugerentes, se hacían alusiones a enfermedades de transmisión sexual y chistes sobre asuntos militares confidenciales. La reacción de la sociedad fue de absoluto espanto. Los padres de familia no daban crédito a que los creadores de Bugs Bunny fueran capaces de producir algo semejante. Tanto iglesias como centros educativos la vetaron por completo. Incluso las Fuerzas Armadas intentaron distanciarse de este controvertido material. En distintas naciones de Europa y Latinoamérica se prohibió su emisión al considerarla una grave falta de respeto hacia el uniforme militar. Hoy en día, estos cortos son valorados como una auténtica joya histórica, reconocidos como las primeras caricaturas verdaderamente dirigidas a un público adulto. The Magic Brush, de 1955. Se trata de una maravilla de la animación china que, a primera vista, parecía un relato de fantasía, pero que en realidad ocultaba un poderoso mensaje de corte revolucionario. Producida por el Shanghai Animation Film Studio, narraba las peripecias de Ma Liang, un humilde joven que halla un pincel con la asombrosa capacidad de hacer real cualquier cosa que dibuje. Hasta este punto, la historia parece inofensiva. No obstante, el argumento presentaba al joven protagonista venciendo las clases adineradas y corruptas, gracias al apoyo popular, lo que constituía un emblema inequívoco de la emergente ideología comunista. Como consecuencia, en China fue aclamada como un modelo de arte con fines patrióticos, mientras que en lugares como Taiwán, Hong Kong y las colonias del Reino Unido, fue censurada por considerarse propaganda roja. Y los Estados Unidos la retiraron de los colegios debido al supuesto peligro ideológico que representaba. Lo más paradójico de todo es que el cortometraje era una obra de arte,
con paisajes dibujados a tinta y una cadencia de cuento, además de una animación muy cuidada. Sin embargo, para la mentalidad occidental, ni un solo trazo podía considerarse ingenuo si su propósito era enaltecer a los campesinos. En ocasiones, un relato sobre un pequeño artista puede reflejar con demasiada crudeza el mundo que nos rodea. Puesto número 6. Rebelión en la granja, de 1954. El escritor George Orwell concibió una alegoría en contra de los regímenes totalitarios. En el año 1954, la CIA tomó la decisión de adaptarla al formato de dibujos animados. Con la dirección de John Halas y Joy Batchelor, se convirtió en el primer largometraje de animación británico que llegó a las salas de cine. Pero fue además la primera operación de influencia cultural encubierta que se llevó a cabo utilizando la animación como vehículo. El desenlace original de la novela de Orwell presentaba a los animales cometiendo los mismos fallos que los seres humanos. La adaptación cinematográfica modificó este final por completo. En la película, los animales inician una nueva revuelta contra los cerdos, una clara alusión en contra del sistema comunista. La intención era incitar a la insurrección dentro del bloque soviético. ¿El resultado? Su prohibición inmediata en la Unión Soviética, China y toda Europa del Este. Incluso en el Reino Unido, fue objeto de críticas debido a su evidente sesgo propagandístico. Los padres se sintieron horrorizados por su nivel de violencia y su mensaje tan pesimista. La película combinaba sin tapujos escenas de muerte, traiciones y política en estado puro. Y su producción secreta fue financiada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Un hecho que no salió a la luz hasta varias décadas más tarde. En la actualidad es considerada un clásico, pero también nos sirve como recordatorio de que incluso un personaje animado como un cerdito puede convertirse en un instrumento de la CIA. Puesto número 5. The Romance of Transportation in Canada, del año 1952. Se trataba de un cortometraje educativo del National Film Board de Canadá, cuyo propósito era ilustrar cómo se había desarrollado el sistema de transportes de la nación, pero en vez de ofrecer un mensaje patriótico, lo que presentó fue una sátira mordaz. La voz del narrador se mofaba abiertamente del pasado colonial del país y lanzaba chistes sobre la interacción entre los primeros exploradores y las comunidades indígenas. Los políticos montaron en cólera, provocando una reacción inmediata. Por su parte, las comunidades indígenas lo calificaron de ofensivo por sus representaciones caricaturescas. Las autoridades educativas prohibieron su proyección en los colegios, alegando un tono insolente. Las cadenas de televisión de los Estados Unidos decidieron retirarlo de la programación debido a las protestas de los espectadores. El gobierno de Canadá se encontraba ante una encrucijada: censurar una obra producida por su propio estudio financiado por el Estado, o permitir que expusiera su mordaz autocrítica. Se decantaron por la primera opción. Como resultado, durante muchos años la cinta estuvo ausente de colegios y certámenes cinematográficos. En la actualidad se le reconoce como el punto de partida de la animación satírica contemporánea. En los años 50 supuso un verdadero acto de desafío a nivel nacional. Puesto número 4. The Little Island, del año 1958. 3 personajes etéreos levitan en medio de un espacio dorado y vacío. Representan la verdad, la belleza y la bondad. No emiten sonido alguno, no esbozan sonrisas. Únicamente se observan mutuamente hasta que esa quietud se transforma en un conflicto abierto. De esta manera arranca The Little Island, la obra primeriza de un joven Richard Williams, el mismo que varias décadas más tarde sería el genio tras la animación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sin embargo, en 1958, su primer trabajo resultó ser un auténtico explosivo filosófico, camuflado bajo la apariencia de animación de vanguardia. El cortometraje carecía de diálogos, se expresaba únicamente a través de símbolos, paletas de colores y una partitura musical discordante. Cada una de las figuras encarnaba una idea pura, hasta el momento en que esos conceptos colisionaban, retorciéndose y transformándose en seres esperpénticos. El producto final era una fábula sobre el egocentrismo, la religión y la capacidad destructiva del ser humano. Tanto en Egipto como en Arabia Saudita fue inmediatamente prohibido por considerarse blasfemo. Se argumentaba que la figura de la verdad era una alegoría de Dios y su corrupción resultaba un acto sacrílego. Mientras, en el sur de los Estados Unidos, diversas instituciones universitarias rehusaron incluirlo en sus programaciones. Se le consideraba excesivamente abstracto y profundamente perturbador. Williams había empleado trazos minimalistas y figuras desnudas a modo de metáfora visual, lo cual desató una oleada de acusaciones por indecencia. No obstante,
Su auténtico crimen fue poner en evidencia aquello que nadie estaba dispuesto a reconocer, que hasta las más nobles virtudes son capaces de aniquilarse mutuamente cuando la humildad se desvanece. The Little Island se alzó con un premio BAFTA, pero fue censurado en gran parte del planeta, una pieza sin voz que resonó con más fuerza que cualquier sermón. Posición número 3. Fables of the Green Forest, de Japón, año 1950. Nos presenta escenarios apacibles, criaturas del bosque que se comunican, y un zorro que entrega su vida para salvar a su comunidad. A primera vista, parece un cuento encantador, hasta que los censores comenzaron a leer entre líneas. Concebida en el periodo de la posguerra en Japón, esta producción animada pretendía restablecer el vínculo con el folclore patrio, combinando elementos de la mitología sintoísta con los valores más arraigados de su cultura. Sin embargo, el Japón de la ocupación aliada no veía con buenos ojos a los héroes que evocaran el pasado imperialista, ni tampoco símbolos que tuvieran el potencial de reavivar el sentimiento de orgullo nacional. Cada uno de los relatos del bosque albergaba un significado más hondo: el honor, el sacrificio, la lealtad. Conceptos que, a oídos de los censores, tenían resonancias excesivamente bélicas. Las autoridades de la ocupación prohibieron varios capítulos por ensalzar el espíritu kamikaze. De hecho, uno de ellos llegaba a presentar a un espíritu de la montaña que era venerado cual deidad, y ese simple detalle fue suficiente para que lo catalogaran como una forma de culto al emperador. En los Estados Unidos, una versión doblada fue retirada justo antes de su estreno. Sus artífices únicamente pretendían mantener vivas sus tradiciones legendarias, pero comprendieron que en tiempos de férrea censura, narrar un cuento popular podía convertirse en todo un acto de resistencia. En la actualidad, los pocos fragmentos restaurados de Fables of the Green Forest son una cápsula del tiempo que encierra el alma japonesa y el temor de Occidente a que dicho espíritu volviera a despertar. Puesto número 2. Allegro non troppo. Sus segmentos de 1950. Antes de la película Fantasía, ya existía la música, y después de Fantasía llegó la censura. A mediados de la década de los 50, el animador italiano Bruno Bozzetto comenzó a dar forma a una serie de pequeños cortometrajes de corte experimental, ilustraciones que danzaban al compás de Beethoven, Ravel y Stravinsky. Eran piezas bellas, cargadas de ironía y deliberadamente provocadoras. En una nación donde la Iglesia todavía ejercía un férreo control sobre cada pantalla, Bozzetto tuvo la osadía de representar a Adán y Eva como si fueran caricaturas grotescas y de ilustrar a la humanidad involucionando hacia su condición más primitiva, aplastada por el peso del progreso. Su intención era diáfana. La civilización no es más que un espejismo, y que tal vez Dios también lo sea. En Italia, España y Portugal, la respuesta fue una censura fulminante. Las proyecciones en ámbitos universitarios se suspendieron en medio de fuertes protestas. En Roma, la policía llegó a irrumpir en una función y se incautó de las bobinas de la película. Bozzetto fue etiquetado como un creador peligrosamente contrario a los valores cristianos. En sus cortometrajes se entrelazaban figuras desnudas, militares transformados en simios y ángeles caídos que danzaban sobre los escombros. El resultado era una animación que bien podría haber sido concebida por un Dalí en pleno delirio febril, irónica, bella y profundamente nihilista. Años más tarde, Bozzetto recuperaría estas ideas para su aclamada película Allegro non troppo, de 1976. Pero el germen de todo aquello se encontraba en estos segmentos vetados de los años 50, los cuales lograron perdurar gracias a copias ilegales que circulaban de forma secreta. Porque, a fin de cuentas, toda censura es un halago. Demuestra que el arte ha hurgado en una verdad que resulta excesivamente molesta. Y llegamos al número 1. The Man Who Wanted to Live Forever, del año 1959. Un científico logra encontrar la fórmula para conquistar a la propia muerte. Sin embargo, a medida que se aproxima la inmortalidad, más se deteriora su espíritu. Esta producción británica de media duración, creada por Halas and Batchelor, los responsables de la célebre rebelión en la granja, fue proyectado en una única ocasión, para luego, de forma literal, esfumarse por completo. Aquella película era una fusión de animación clásica con fragmentos de fotografías y una banda sonora de electrónica vanguardista. Su argumento giraba en torno a un individuo cuya única obsesión era erradicar la muerte, pero que al final acababa por aniquilar la existencia del tiempo. Se trataba de una profunda metáfora sobre la autoridad, las creencias y la soberbia de la ciencia. Precisamente en la época en que arrancaba la carrera espacial y la humanidad fantaseaba con conquistar el universo. Sin embargo, lo que convirtió a esta cinta en una obra peligrosa no fue su estética, sino la conclusión que planteaba.
Aquel ser humano que logra vencer a la muerte pierde su propia humanidad. Esta sentencia fue entendida como un ataque frontal contra la ciencia de la época, la divinidad e incluso la idea misma de progreso. En el Reino Unido, la cadena BBC decidió censurarla por considerarla existencialmente inadecuada. Las diferentes copias distribuidas internacionalmente acabaron destruidas o guardadas bajo llave. Tuvieron que pasar varias décadas para que una bobina deteriorada apareciera en un almacén perteneciente al British Film Institute. Los escasos espectadores que pudieron verla evocan un desenlace absolutamente desolador. El personaje principal, ahora inmortal, deambula a través de un universo desierto, carente de tiempo y de amor. Sin diálogos, únicamente el sonido de un corazón que se extingue poco a poco. Constituía la conclusión ideal para una era en la que el cine de animación trascendió su faceta lúdica para transformarse en una forma de expresión filosófica, un reflejo en el que la ilustración se asomaba al espíritu del hombre, y lo que encontraba no siempre era de su agrado. La era de los anhelos vetados. Los años 50 fueron la época de las sonrisas forzadas. El planeta entero se cubría con un velo de tonalidades pastel, melodías publicitarias optimistas y proyectiles que amenazaban los cielos. Y en el centro de toda esa crispación, los creadores de animación alzaron su voz empleando sus únicas herramientas, la tinta, el papel y una enorme valentía. Mientras las grandes productoras fantaseaban con princesas, estos artistas soñaban con conceptos profundos. Mientras los poderes fácticos exigían moralejas, ellos planteaban interrogantes. ¿Cuál es el límite de la inocencia? ¿Y qué ocurre en el momento en que las ilustraciones cobran conciencia propia? Cada una de estas 15 cintas cinematográficas representó un modesto gesto de insurrección artística. Ciertas obras recurrieron a la propaganda, otras se valieron de la poesía, y algunas simplemente de la demencia. Pero el conjunto de ellas evidenció que el arte de animar no requiere de autorización para expresar la verdad. Un lápiz no conoce el temor. Esas eran las palabras de Richard Williams al ser cuestionado sobre su insistencia en dar vida a ideas tan abstractas. Y no le faltaba razón. Un lápiz es inmune al miedo a la censura, a los dogmas religiosos o al poder político. Se limita a plasmar aquello que percibe. Hoy, aquellas creaciones vetadas continúan existiendo. Han sido restauradas, son objeto de estudio y se exhiben en museos y centros universitarios. Y en cada ocasión en que un animador desafía las normas o un miembro del público se cuestiona, ¿de verdad esto está pensado para el público infantil? Una pequeña parte de aquel espíritu contestatario de los 50 resurge con nueva fuerza. Porque las ilustraciones también guardan recuerdos, y en ciertas ocasiones, cuando la realidad se vuelve excesivamente solemne, regresan para recordarnos una verdad fundamental, que la imaginación constituyó el acto primigenio de la libertad.